Saludos, nos volvemos a encontrar en un nuevo video. En este vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, que para muchos es el comienzo de la edad contemporánea. Vamos a analizar lo que sucedió y cómo este acontecimiento va a conmocionar a Europa y también toda su repercusión en el resto del mundo, tomando en cuenta lo que va a suceder en América Latina más adelante con los procesos de independencia también inspirados en este movimiento y sus repercusiones para el mundo actual, todo lo que se genera en las consecuencias con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a partir de este acontecimiento. Pero entonces, para iniciar y poder desarrollar bien el tema, tenemos que ubicarnos temporalmente, reconocer, ¿verdad?, que la Revolución Francesa se desarrolla en el siglo XVIII, particularmente en 1789, cuando se inicia. Para algunos termina hasta 1804, cuando ya toma el poder Napoleón, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más a detalle. Ahora, ¿qué es lo que pasa antes de la Revolución Francesa? Bueno, se viene y se sigue gestando el poder que se daba durante el feudalismo, un poder dirigido por los señores feudales y el rey, que son los que tienen aquel poder económico, social y político. Y con ello, bueno, a pesar de que durante el Renacimiento habían surgido los burgueses y todo, no le habían podido quitar ese poder a los reyes, y más bien en el siglo XVI, XVII y XVIII se consolida el absolutismo, ¿verdad? ¿Qué era el absolutismo? La forma de poder en la cual se concentra el poder en una sola persona, en un solo individuo, en ese caso el rey, y se consideraba, ¿verdad?, que era de origen hereditario también y divino, ¿verdad?, que Dios les había dado la potestad de tener todo el control. Pero con la llegada de la Ilustración en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, vamos a ver cómo esas ideas que se venían plasmando desde hace tiempo atrás empiezan a tener un cambio, ¿verdad? La Ilustración empieza a tener, con el uso de la razón, ideas contrarias a lo que se venía generando, no solo en la parte filosófica, ¿verdad?, sino todo en la parte social, en la parte política, y que son ideas que van a ayudar también a que se dé la Revolución Francesa. Pero ¿qué es una revolución? Bueno, una revolución es un cambio violento en una estructura económica, política, social o ideológica. Vamos a ver cómo la Revolución Francesa va a tener sus cambios en la parte política, en la parte social, ¿verdad? Y también en la parte económica. Ok, entonces ahí nos ubicamos nosotros en el siglo XVIII y cómo se venía gestando el poder antes, ese poder en el feudalismo, en el Renacimiento y con el absolutismo, ¿verdad?, y las nuevas ideas de la Ilustración. Ahora, el contexto de los gobernantes en Francia antes de 1789, tenemos que recordar a uno de los personajes más emblemáticos de Francia, que fue Luis XIV, con su frase "el Estado soy yo", o más conocido como el Rey Sol. ¿Por qué? Porque es uno de los personajes absolutistas más simbólicos de toda Europa, donde concentró todo el poder en sus manos, ¿verdad?, y hizo todo lo que quería prácticamente, ¿verdad? Ya cuando llega al poder Luis XVI, vamos a encontrar una situación muy diferente, ¿verdad? No tenía la capacidad de gobernar igual que Luis XIV. Luis XVI es más dócil y sobre todo que se deja llevar mucho por su esposa, ¿verdad? Y que ésta se había agrupado ahí con un grupo, un grupo de allegados principalmente, que eran los que manipulaban el poder en Francia, y eso también se tenía como repercusión, ¿verdad?, la desconfianza que tenía el pueblo ya en el siglo XVIII, y aparte de todo lo que se venía gestando tiempo atrás. Entonces ahí María Antonieta, ustedes la van a ver, ¿verdad?, y cuál es la situación de Luis XVI con ese carácter débil, ¿verdad? Y a la hora de convocar más adelante a la asamblea va a tener sus repercusiones. Es importantísimo que nosotros reconozcamos cómo estaban distribuidos los diferentes estados, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta imagen de la izquierda el primer estado, que es el rey y los privilegiados. El segundo, ¿verdad?, ahí
principalmente es el clero, ¿verdad? El clero y la nobleza, los que están ahí, y por último en el tercer estado, que es el grueso de la población, los campesinos, algunos comerciantes y algunos burgueses que no tenían tantos privilegios como los de la parte de arriba principalmente. ¿Qué es lo que sucede en Francia en estos momentos? Bueno, el mayor grueso de la población es el que tiene que mantener el privilegio de unos pocos que vivían en despilfarro, vivían muy bien, y aquí como lo observamos en la imagen, ¿verdad? El clero y la nobleza, ¿verdad? Principalmente sobre el cuerpo del campesinado, que es el que tiene que pagar los impuestos, el que tiene que dar parte de sus cosechas, etcétera. Pero ahí vamos a ver entonces los elementos significativos. Es muy importante que nos quede claro entonces cómo está agrupada la sociedad en este momento. Ok, entonces, ¿cuáles son los antecedentes directos? Bueno, la parte económica de Francia tenía un desbalance. Hay que saber que las finanzas del Estado estaban muy mal por diferentes elementos. Uno de los más importantes fue cuando Francia en 1776 ayuda, antes de 1776, ayuda a las 13 colonias, a las colonias americanas, para lograr su independencia de Inglaterra. Entonces financia ese proceso de independencia, entonces también ahí van a haber repercusiones en las finanzas del Estado y sobre quién va a caer el caer este peso sobre el pueblo, ¿verdad? Se junta una producción muy deficiente, las malas cosechas, y que le quieren aumentar y que los campesinos tengan que pagar más impuestos y los burgueses. Entonces hay un descontento en la parte baja, como lo notábamos. Esa desigualdad en cada uno de los estados estaba bien marcada en la parte de la convivencia, ¿verdad? Por la pobreza, la falta de alimentos para el tercer estado, y los otros vivían rodeados del lujo, ¿verdad? Como se los dije, principalmente. Entonces, esa mala toma de decisiones tiene su repercusión. Una monarquía privilegiada, ¿verdad? Donde la nobleza y el alto clero vivían con gran despilfarro, mientras que el resto del pueblo en condiciones precarias. Y esto genera malestar. Si tomamos en cuenta las ideas que se vienen prestando en la Ilustración, entonces esto es un elemento importantísimo para llevar a cabo entonces el desarrollo de la Revolución Francesa. Son muchos elementos que hay que tomar en cuenta en el desarrollo de la Revolución Francesa, pero ya cuando se generó la crisis por la falta de finanzas, todo lo que se venía dando, Luis XVI decide convocar a los llamados Estados Generales, que eso prácticamente desde el siglo XV no se hacía en Francia. Y el objetivo era cobrarles más impuestos a los nobles, cobrarle también impuestos al clero y al campesinado. Pero es muy importante aquí, vean, estos dos son los que vivían privilegiados y el tercero prácticamente no, pero les querían cobrar impuestos a todos. Ahora, a la hora de votar, es sumamente importante entender que se le asignaba, ¿verdad?, un voto al tercer estado, un voto al segundo y un voto al primero, 33% casi a cada uno. Y si sabemos que el grueso de la población no eran, ¿verdad?, no era justo un solo voto para ellos. Por eso es que el tercer estado, cuando se realiza esta convocatoria a los estados generales, decide la separación, porque ellos dijeron que ellos necesitaban un voto de más. ¿Por qué? Porque sabían que se iban a poner de acuerdo, ¿verdad?, el primer y el segundo estado, y siempre el peso iba a recaer sobre ellos. Entonces, el tercer estado se separó y crean la Asamblea Nacional, y así proclaman, ¿verdad?, una asamblea constituyente, que en una asamblea constituyente el objetivo era de redactar una nueva constitución. Y aquí entonces es importante reconocer que tanto el pueblo como los burgueses toman el 14 de julio de 1789 la cárcel de la Bastilla, ¿verdad?, que el objetivo era liberar a todos los presos, pero también tomar las armas, y es como el punto de partida de la Revolución Francesa, ¿verdad? Ya para agosto se dan los acontecimientos más importantes, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero aquí, cuando se da esta separación, es sumamente importante reconocer que Luis XVI manda el ejército a París a sofocar los movimientos de separación, y esto más bien hace que el campesinado queme las cosechas, todo lo que estaba de la política feudal que se venía desarrollando, queman todos los argumentos y empieza ese proceso, ¿verdad? Ahí vamos a ver ese proceso como inicia aquí entonces en la Revolución Francesa, ¿verdad? Y con el acontecimiento significativo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí se van a dar más acontecimientos.